garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres, diputados locales aprobaron otorgar apoyos a padres solteros. Los padres solteros con hijos y de escasos recursos ahora podrán recibir un apoyo alimentario mensual por parte del gobierno de la Ciudad de México. Así quedó establecido en una reforma a la ley en dicha materia, presentada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa, Mariana Moguel. Los padres solteros, jefes de familia, deben ser tomados en cuenta en la política social de nuestra ciudad y se les debemos garantizar en igualdad de condiciones sus derechos individuales y sus derechos sociales. La legisladora señaló que con esta nueva disposición se garantiza la equidad de género en la capital, a la vez que otorga los mismos derechos y obligaciones y ahora se protege a este sector. Detalló que en la Ciudad de México los padres solos por abandono, viudez, divorcio, separación, migración o por elección propia se conforma por cerca de 150,000 hogares. Todos los derechos y servicios que se brindan a madres solas residentes en la Ciudad de México deben estar también garantizados en igualdad de condiciones para los padres solos de escasos recursos, empezando por otorgarles un apoyo alimentario para sus hijos menores, hasta contar con programas integrales, con servicios médicos, psicológicos, jurídicos, recreativos y culturales. La reforma de ley fue turnada al jefe de gobierno para su promulgación y publicación. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.